Hey, ¿qué tal mis queridos tecnólogos? Bienvenidos a su canal Tecno Review. El día de hoy vamos con nueva unboxing para el canal y es que los amigos de HoYoSync nos han enviado una cámara de documento. Como las pueden ver aquí, vamos a hacer el desempaquetado del producto y vamos a darle las características de dicho artículo. Espero les guste. Recuerda suscribirte al canal, activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Vamos con el unboxing. Bien amigos, ahora sí vamos a abrir nuestro paquete. Nos viene bien protegido nuestra otra caja donde nos viene nuestro producto, que está lo que sería la guía, la orden. Vamos a sacar nuestra cajita, quitar esto y ahora sí, aquí está nuestro producto. Vean, en una caja color marrón con el nombre de HoYoSync. Aquí está el modelo de la cámara, es una B500S. Vamos a abrirla para darle las impresiones de la imagen de nuestro producto. Aquí trae lo que sería el manual de usuario con todas las características. Aquí ven, perfecto. Trae lo que es un CD para la instalación de nuestro software. Recuerden que esta cámara de documentos trabaja con un software para poder utilizarlo en lo que será nuestro PC. También nos trae un cable USB. Bueno, y ahora sí vamos a sacar lo más importante. Perfecto, nuestra cámara de documentos. Wow, qué bella, me gusta, una estética bastante bonita. Vamos a retirar esto y vamos a sacar otro cosito más que nos queda por ahí. Esto, vamos a retirar la caja para abrir nuestra cámara. Vamos a sacar lo que sería la base para colocar nuestra cámara. Bien, tiene aproximadamente 50 centímetros de largo nuestro pack. Ahora sí, vamos a abrir nuestra cámara. Vamos a ponerla de este lado, sí. Y bueno, ven, está bastante linda, y cuenta con sensores de luz, como estamos viendo acá. Aquí podemos observar la cámara, por acá la ranura del micrófono, por aquí contamos con el botoncito para encender nuestra luz. Y vamos a decirle las profundidades de nuestra cámara. De alto por ancho tiene 11.02 por 4.52 y de profundidad tiene 115 milímetros por 330. Y vemos esto, vean, muy linda y muy ideal para este tiempo de cuarentena, donde muchos profesores no pueden dar sus clases en físico. Podemos estar dando clases a través de esta cámara de documentos. Vamos a estar probándola, vamos a descargar el software para dar detalles de todo lo que posee nuestra cámara. Vamos a seguir con lo que serían las especificaciones. Tiene una lente de 2.8, también tiene sensor CMOS de 8 megapíxeles, cuadros por segundo, te da 30 cuadros por segundo, está bastante bien. Tiene sistema de iluminación, como ya les dije anteriormente,
cuenta con 11 luces de LED de relleno. La resolución máxima increíble de esta cámara es de 3256 por 2240 es su resolución, bastante buena, así que vamos a disfrutar de este producto que no solo sirve para videoconferencias, también podemos usar para revisiones, para hacer reviews con este producto. Lo que sería el desempaquetado del producto nos quedarían espectacular, ya que su resolución es bastante alta y bastante buena. Vamos a probarla en directo a ver la calidad de imagen que nos muestra. También tiene un micrófono digital incorporado y la interfaz es de mini USB. Sistema soporte para Mac, Linux, Windows XP y superiores. Así que podemos trabajar muy bien porque yo tengo Windows 7 profesional de 64 bits. Muy bien, ya estando dentro de lo que será nuestra PC, vamos a ir al siguiente link que se lo estaré dejando en la descripción del video para que descarguen lo que será el software de nuestra cámara de documentos, y vamos a buscarlo en este momento. Ok, aquí nos vemos las especificaciones y los productos que tiene la marca OUSync. Tienen varios productos, entonces nos vamos a ir a lo que será el software y vamos a bajar. Perfecto, bajamos hasta encontrar lo que será la carpeta de descargas, donde nos dice que tenemos los software y controladores, y aquí nos da las 3 opciones que tenemos para descargar, ya sea con Mac, ya sea también con Chromebook, y la que necesitamos en este momento, que es Windows. Recuerden que está habilitado para Windows XP y siguientes versiones de Windows. Así que se van acá, seleccionan OK. Yo, para adelantar ese paso, ya la descargué y se llama OUSync Visualizer Windows versión 2.1. O sea, le dan a guardar y automáticamente comenzará la descarga. Una vez descargado, les quedará una interfaz así tal cual como esta, ya lo que será nuestro proyector de la cámara de videoconferencias o cámara de documentos de OUSync. Tienen que seguir todos los pasos para configurar nuestra cámara, y ya ahora sí vamos a empezar a probarla. Vamos a explicarle a detalles lo que podemos hacer con nuestra cámara de documentos o de videoconferencias, como la quieran llamar. También la podemos usar para servicios técnicos, ya que nos serviría como una lupa digital y es muy bueno para eso. Así que miren, vamos a mostrarle aquí. Ok, perfecto. Ya estando dentro de ella, podemos ver las diferentes opciones que tiene para cambiar el idioma, donde aquí vamos a colocar el idioma de tu preferencia, ya sea inglés, español, francés, chino, árabe, el idioma que tú desees, y le damos, después de haber seleccionado, le damos a guardar. Colocamos acá lo que será el formato de imagen y el formato de video. Yo seleccioné en PNG y MP4 para esta cámara, así que ustedes son libres de colocar el formato que deseen, ya sea en audio y en video y en imagen. Ok, aquí vemos, estamos directamente. Perfecto, vean, vamos en vivo. Acá con esta cámara de documentos no solo podemos realizar trabajos de escuela, o sea, para maestros, sino que también podemos revisar productos tecnológicos y darle lo que serían cursos a través del internet a nuestros queridos amigos, seguidores. Aquellas personas que quieran emprender pueden conseguir esta cámara y comenzar. Tiene una resolución, miren que
bastante espectacular. Vamos a prender las luces de nuestra cámara de documentos y ahí ven, muy bien, la calidad es increíble y el zoom, señores, no se lo pueden perder. Miren esto, estamos apenas al 70% y miren hasta dónde nos llega el zoom, es increíble. Podemos ver bien de cerca lo que será cada accesorio, cada componente de esta. Ven, podemos acercar, podemos alejar y se mantiene la misma calidad, que es lo que me encanta de esta cámara de documentos. Bastante bella, muy bonita, su estética es bastante hermosa. Ahí vemos cómo cambia lo que sería el color. Ahí está, eso que aparece ahí es mi sombra. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado y de ser así, recuerda regalarme un poderoso like, comparte este video en tus redes sociales y deja tu gran comentario. Dime qué te ha parecido la revisión del día de hoy, esta cámara que nos han enviado los amigos de HoYoSync. Muchas gracias por la colaboración, de verdad excelente producto, se los recomiendo al 100%. Si eres profesor, si eres técnico en alguna rama de la materia, esta cámara de verdad te va a hacer mucha falta para que trabajes en internet. Solo conectándola a tu PC tendrás una lupa inmensa, ya que la resolución de esta cámara se pierde de vista y la calidad de video que nos da es la mejor. Así que te la recomiendo al 100%. Los links de este producto estarán en la descripción del video, al igual que la página o la tienda de la marca HoYoSync, para que vayas y visites la cantidad de productos que tienen estos amigos. Y bueno, esperemos seguir trabajando con ellos para traerles a todos ustedes productos de alta calidad para que se empapen de lo que está causando sensación en la tecnología del 2021. Así que nos vemos en un próximo video. Se les quiere mucho. Bye.